Amigos, ¿cómo están? Me da gusto de nuevo estar con ustedes. Eh, ya saben, yo soy Osarcip, ese es mi nombre espiritual y vamos a continuar con enseñanza espiritual. La enseñanza espiritual que voy a meter en esta plática es algo diferente, ¿sí? Algo que les va a mover un poquito o mucho el concepto de cómo estoy en este momento de mi vida en la cuestión espiritual. Yo a este tema le llamo la regla de la trascendencia. Esta regla es así, una regla común y corriente, pero la única diferencia es de que tiene un cero y está hacia la derecha el +1, +2, +3, +4, +5, hasta el +10. Y del 0 hacia la izquierda es -1, -2, -3, -4, -5, hasta -10. Claro, aquí ustedes en la pantalla ven en sentido contrario, porque mi derecha está en la izquierda de ustedes. Pero bueno, véanlo así. Del lado derecho están los números positivos y del lado izquierdo del 0 están los números negativos. ¿Y qué significa esto? Miren. Esta trascendencia, la palabra lo dice, trascender. Es ir hacia adelante, realizar acciones que me lleven a trascender espiritualmente para mi progreso espiritual, para mi evolución espiritual, porque finalmente entiendan que este cuerpo no me va a durar más que lo máximo 90, 100 años y se acaba y tendré que volver a nacer y volver a nacer y volver a nacer. Entonces, el volver a nacer, ¿qué es lo que me va a dar? La gran oportunidad de seguir en ese camino evolutivo de aprendizaje. El buscar la manera y el modo de cómo voy a lograr trascender en la vida para poder ser grato ante la mirada del Padre, que es lo que Él quiere, que nosotros hagamos un gran esfuerzo por trascender en nuestra vida para poder ir ascendiendo, porque eso es trascender. Es ir en busca de el ascenso en mi propia vida. No es el que yo aprenda muchas cosas materiales. No está peleado el aprender física, química, biología, medicina, astronomía, etc. Eso es una parte que es importante, porque de ello va a depender el que yo pueda desarrollarme en este mundo físico y pueda yo obtener un trabajo. Pero espiritualmente, que es a lo que yo vengo a platicar con ustedes, es realmente algo que necesitamos entender. Y si no lo entiendo, difícilmente voy a poder trascender en este camino. Vean, ¿qué significa el que yo pueda estar en el +1, en el -1 o en el 0? Antes que nada, quiero comentarles que mucho de lo que hacemos va a determinar en el lugar donde yo voy a estar, o en el punto donde yo voy a estar, o en el número donde yo voy a estar. ¿Qué es lo que hacemos cotidianamente? Pues levantarme después de dormir X cantidad de horas, bañarme, desayunar, irme a trabajar, regresar y convivir un poco con la familia y volverme a dormir. Esto diariamente, y a lo mejor el fin de semana convivo un poco más con mi familia, me voy a hacer deporte, voy al cine, qué sé yo. Ese tipo de actividades que son un poquito materiales, o dijera yo, vivir en el mundo físico, ¿sí?
¿Qué es trascendental? Nada. No estoy trascendiendo en la cuestión espiritual porque estoy realizando actividades cotidianas sin que ello me lleven a trascender. Y trascender es realizar acciones para que yo, desde el punto de vista espiritual, pueda adquirir un mayor conocimiento y un mayor aprendizaje, así como la proyección de este conocimiento y este aprendizaje para el propio bien mío y el de los demás. Créanme, de verdad, a lo mejor no han pensado en eso. Pensamos que estamos viviendo y que me porto bien, tengo un buen matrimonio, tengo unos buenos hijos y eso me da la gran satisfacción y me puedo morir en paz, porque así se dice. Pero pregúntome yo, ¿realmente he realizado o he tenido acciones que me lleven a la satisfacción espiritual? Y podrán decirme, es que voy a la iglesia, voy al templo, es que yo rezo o yo oro. Yo visito a los enfermos, yo visito esto, yo visito al otro. Yo hago ese tipo de cosas, ¿sí? En lo que me es posible. Entonces, vean, esto va a ir cambiando un poquito en el que yo me dé a mí mismo hacia los demás. Ello me va a llevar a que yo poco a poco vaya poniendo mi grano de arena en este camino difícil de la trascendencia espiritual. Entre más conocimiento espiritual yo adquiera, y no solamente que me quede aquí adentro con este conocimiento y hablemos, yo lo pongo la mano aquí, pero es aquí arriba en la mente, ¿sí? Y no solamente quedarme con el conocimiento, sino también ponerlo en práctica, porque nos dice el Maestro, el Cristo, yo te doy mi enseñanza, pero ponla en práctica. Porque si no la pones en práctica, serás como una biblioteca llena de libros, pero sin ninguna trascendencia. Cuando una librería va a ser trascendente, cuando nosotros vayamos y saquemos un libro y aprendamos de ese libro, mientras no tiene un objetivo real, en la práctica, una biblioteca. Entonces, así somos nosotros. Mientras no pongamos acciones de todo lo que aprendemos en bien de nuestro hermano y semejante, difícilmente vamos a trascender espiritualmente. Pero bueno, si ya entendí un poquito esto, vámonos. ¿Qué tipo de persona he sido yo? Pregúntense. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que he hecho? Entonces, ¿en qué número estoy? Yo he tenido pláticas con personas que se dedican a lo espiritual, ¿sí? Y me dicen, es que yo en la regla de la trascendencia estoy en el +4, en el +5. Y entonces yo les pregunto, ¿estás realmente en el +4? Porque yo te voy a hacer una pregunta. A estas alturas de la vida, el pasado que has tenido, ¿no has cometido errores? ¿No has maldecido? ¿No has mentido? ¿No has hecho o tenido acciones en contra de tu hermano y semejante al que has dañado, al que has ofendido? Y hablar de ofensas, hay miles de ofensas, de veras. Y no me escapo yo a ello, porque también soy un ser humano. Y me podrás decir, es que somos seres humanos. Y nos enojamos y habrá miles de justificaciones. ¿Pero qué creen? Me engaño yo a mí mismo y eso, híjole, no es fácil el poder aceptar que me engaño a mí mismo. No es fácil aceptar que me he equivocado. No es fácil enterarme o quererme enterar de que como decimos aquí en México, que la he regado. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué me he equivocado? Pues porque no tengo la suficiente preparación espiritual, no tengo la suficiente evolución espiritual,
porque aparte no me esfuerzo por tener una vida espiritual aparte de la material. Me he dedicado a tener una vida normal con mi familia. No he faltado, he sido leal, he sido honesto, he sido, todo lo que ustedes quieran ser. Pero yo les digo, esto es algo a lo que ustedes se comprometieron en el momento de casarse. Desde el momento en que nacimos nos comprometimos a vivir una vida para poder en forma inconsciente saldar los compromisos que traemos de otras vidas, que aunque no lo sepamos, la vida nos va a ir llevando por un caminito en el cual nos va a ir haciendo entender que del porqué del sufrimiento. Y a veces no, a veces sufrimos y decimos, pero ¿por qué si yo no he hecho nada? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué me falta un brazo? ¿Por qué me caigo cada rato? ¿Por qué? Muchas cosas, muchos porqués de lo que me pasa. Pero lo que sí es de que siempre, como es parte de nuestra cultura, nos enseñan a buscar un culpable. Y si no encuentro un culpable, le digo, Dios mío, ¿por qué me has castigado? Y quiero decirles que en esto el único responsable soy yo, porque Dios es tan amoroso y tan tierno y tan justo que no me castiga. Él me deja dentro de mi libre albedrío hacer lo que yo quiera, pero la ley me va a ajustar. Y cuando yo entienda la ley, entonces yo sabré cómo decidir qué es lo que necesito para poder salir adelante y pagar o saldar las cuentas anteriores. Y en esta vida, pues no siempre me va bien, pero no entiendo si me he esforzado y no me va bien. Entonces, a veces entro en rencor, a veces me pongo peor, a veces actúo más mal de lo que ya he actuado. Pero, ¿qué creen? Ya a partir de hoy, ya me porté, ya tengo 6 meses que me porto bien, de que hago las cosas bien, de que ya estoy orando y ya no miento, ya no robo, ya no hago nada de esas cosas que hice en el pasado. Y por ello me siento que estoy en el +4. ¿Y el pasado? ¿A poco se va a borrar de la noche a la mañana? El pasado no se borra. El pasado me dice, no estás en el +4, estás en el -3. Y esos 6 meses que llevas ya buscando el ser algo diferente, el comportarte de manera diferente, te ha hecho que te sientas que ya la hiciste. ¿Y el pasado? El pasado escrito está. El pasado allí está. ¿A cuánta gente no hemos ofendido? Y sin embargo no hemos pedido perdón, no hemos restañado las heridas, no hemos hecho nada por cambiar el pasado, simplemente estoy viviendo este presente y viviré el futuro en base a un nuevo comportamiento, a unas nuevas creencias, y pienso que de esta manera la libré. Y por eso me siento en el +4, pero desilusión terrible, entiéndanme. Y a veces puede sonar un poquito difícil el hacer ver a las gentes, porque lo he vivido. Y miren, yo no puedo decirme en qué número estoy, pero cuando estoy enseñando esto, he podido entender y escuchar el concepto que tienen cuando doy esta enseñanza de las personas que se sienten ya en el +4, en el +3 o a veces en el +6. Si yo les dijera que personajes tan trascendentales que hemos tenido en esta vida, como por ejemplo la Madre de Calcuta, Teresa, ¿sí? La gente que nosotros llamamos santos, ¿sí? A veces están en el +2.
Y podrán decir, ¿cómo? ¿En el +2? Sí. ¿Sabes por qué? ¿Saben por qué? Porque si yo he cometido demasiados errores, de pronto me voy al -3. Y ya estoy consciente de que estoy en el -3 porque reconozco que me he equivocado, que he dañado, que he hecho muchas cosas. Y si de pronto vengo a cambiar todo y ya me estoy portando bien, ya cambié mi estilo de vida, mi concepto de vida, mis sentimientos y mis acciones ya las cambié, no brinco del -3 al -6, al +6, perdón, ni al -5, al +5. No, voy a brincar, voy a pasar del -3 al -2 y tengo que tener acciones positivas y pasaré al -1 y de ahí me iré al 0 y el 0 es haber pagado con trabajo todas mis equivocaciones y estando en el 0 tendré que redoblar acciones para poder irme al +1 y todavía hacer situaciones más difíciles de entender para muchos y que sean tan positivas para irme al +2. Y recuerden que el trascender a veces nos lleva a dar la vida por los demás. ¿Sí? ¿Qué hizo Cristo? El Cristo cuando estuvo en el cuerpo de Jesús trascendió de tal manera. Él ya venía casi en el +9, ¿sí? Y en la vida de Jesús, Él en el haber dado su vida, ¿sí? Subió al +10. Por eso lo he dicho, que el ser espiritual más grande que ha bajado a la tierra, en la cuestión espiritual ha sido el Cristo. Entonces, creo yo que es importante entender que la trascendencia es importante entenderla para modificar. ¿Qué importa si estamos en el -3? Pero ¿saben qué? Lo más importante es que ya estamos conscientes de que me he equivocado y saber cuáles son mis equivocaciones y con quién me he equivocado. Entonces, también debo estar consciente qué es lo que debo de hacer para saldar mis equivocaciones. Y cuando yo esté consciente de que tengo la obligación de saldar mis equivocaciones, entonces voy a tener acciones encaminadas a saldar estas cuentas que allí están pendientes de poder saldar. Vean, esto no es nada fácil. No hemos sido tan conscientes de nuestra propia existencia, de nuestro comportamiento. Ojalá pudiéramos tener conciencia de esto. Y podemos hablar mucho todavía. Y me podrán preguntar, ¿y entonces qué debo de hacer para trascender? Pues ya les digo, necesitamos reconocer primero que me he equivocado, con quién me he equivocado, y tener acciones realmente contrarias a las que he cometido, o sea, acciones positivas para poder restañar las heridas del pasado. Es que no sé, ya no me acuerdo. Bien, pero la vida me va a llevar y entonces cuando yo sufra mucho, cuando yo entienda mucho, no voy a buscar culpables. Voy a decir, yo soy el culpable. Ese sufrimiento que tengo no es gratis porque les digo, y esto es una gran realidad, no hay una lágrima derramada en este mundo que no esté bien justificada. Todo está bien justificado porque Dios no es injusto. Dios realmente es correcto. Dios realmente es justo. Dios es amoroso, Dios es tierno, Dios es la perfección. Y si nos ama tanto, no podría sentirnos y hacernos infelices en esta vida. Nosotros somos los que buscamos la infelicidad. Nosotros somos los que nos ganamos el sufrimiento. Y miren que lo ganamos a pulso. Pero qué difícil es aceptar que me he equivocado. Pero bueno, en este momento voy a buscar
dentro de mí en qué me he equivocado. Y voy a cambiar. Pero esos cambios tienen que ser constantes. Y no voy a brincar del -3 al +4. Voy a irme al -2, al -1, al 0. Al 0 es ya no tener deudas. El 0 es ya no tener pendientes. El 0 es ya me puedo morir en paz. Pero mientras yo no haya saldado mis cuentas anteriores, no hay paz después de la muerte física. Y si ahorita logro llegar al 0, bien, entonces empiezo a trabajar lo más posible para alcanzar al menos más 0.5. Y eso es difícil de alcanzar en una sola vida. Entonces, créanme que la trascendencia es un concepto que realmente debemos de tener para ir trabajando para nuestro propio bien espiritual. Créanme, no es fácil. Somos seres humanos, nos equivocamos, hablamos cosas que no debemos. Y uno de los puntos claves en esto, yo creo que, y se los digo porque este es un punto clave, y el más difícil de cumplir, véanme, óiganme, el concepto o el precepto más difícil de cumplir para poder empezar a trascender es: no hablarás mal de tu hermano y semejante, aunque tengas justicia para ello. A Dios toca defender tu causa si ésta fuera justa. Qué difícil, pero es la realidad. Yo... Bien, después de esta charla, que puede continuarse 2-3 horas más, les agradezco su atención y estoy a su disposición en cuanto a preguntas. Si gustan, está mi correo, y si gustan que yo continúe esta plática, manifiéstenmelo y yo la seguiré andando. Les mando un abrazo fraternal y verdaderamente quiero decirles que me da gusto estar nuevamente con ustedes y bendiciones para todos de lo más profundo de mi ser hacia ustedes, para que podamos tener comunión como almas que vivimos en este mundo en cuerpos de arcilla, que pueden ser moldeados, transformados, darles una mejor forma, ¿sí? Y vivir en paz. Bendito sea.